El cáncer es una enfermedad terrible que nos afecta a todos de alguna manera. Todos conocemos a alguien que ha tenido cáncer, que lo está padeciendo o incluso nosotros mismos. Cuando nos diagnostican de cáncer, nos quedamos paralizados, nos quedamos asustados. ¿Y qué es el cáncer realmente? Ya lo hemos explicado en otros vídeos. El cáncer es un crecimiento descontrolado de células tumorales que además tienen la capacidad de migrar a otras zonas del cuerpo, provocando tumores en zonas alejadas del tumor primario, que es lo que se conoce como metástasis. Existen, afortunadamente, muchos tratamientos para el cáncer, pero cada cáncer es único. El tratamiento lo tiene que elegir un oncólogo porque depende de muchos factores. Existe, por ejemplo, el tipo de tumor, va a afectar la localización, va a afectar incluso el estado general del paciente y el estadio en el que se encuentre el tumor. No es lo mismo un estadio 1, que sería cuando el tumor está localizado, o un estadio 4, que supondría que el tumor se ha propagado y tenemos un cáncer metastático. En estos casos, el oncólogo es el que mejor conoce cada tipo de cáncer y es el que conoce el mejor tratamiento para ese cáncer en función de las características del paciente. Tenemos que confiar en ellos. Hoy vamos a hablar de los tratamientos del cáncer, de algunos de ellos. Vamos a hablar de los convencionales que todos conocemos, de la cirugía, de la radioterapia y de la quimioterapia, y me gustaría hablar de las terapias dirigidas, que son terapias que buscan atacar de manera selectiva a las células tumorales frente a las células sanas. Vamos con ello. Dentro de los tratamientos del cáncer encontramos los tratamientos convencionales. El primero es la cirugía, que todos conocemos, y consiste en extirpar el tumor cuando está localizado. Para erradicar el cáncer completamente, podemos eliminar el tumor o reducirlo para aplicar otros tratamientos, como serían la radioterapia o la quimioterapia, o podríamos incluso utilizarlo para reducir el dolor, porque hay determinados tumores que están presionando tejidos u órganos que están causando dolor al paciente. Se puede extirpar esa parte del tumor y entonces aliviaríamos el dolor y aplicaríamos otro tratamiento. La radioterapia consiste en incidir con un haz de radiación ionizante las células tumorales. ¿Para qué? Porque queremos dañar el ADN y que esas células mueran. Las células cancerosas no van a morir de manera inmediata y no es selectivo. Frente a las células sanas se van a dañar también las células sanas y va a tener efectos secundarios. La radiación se puede aplicar de manera externa, como un tratamiento local, o de manera interna, poniendo la fuente de radiación dentro del paciente. La quimioterapia, que también la conocemos todos, consiste en utilizar fármacos para eliminar las células tumorales, para destruirlas. Estos fármacos lo que buscan son diferencias entre la célula sana y la célula tumoral. La mayor diferencia es que las células tumorales crecen de manera descontrolada. El problema es que en el cuerpo tenemos otras células que también crecen y se dividen de manera constante, como son las células del pelo, el revestimiento de la boca o las células del intestino. De ahí los efectos secundarios que tiene la quimioterapia. Se cae el pelo, salen llagas, hay náuseas y vómitos. Tanto en la radioterapia como en la quimioterapia, los efectos secundarios disminuyen o desaparecen cuando se acaba el tratamiento. Pero los investigadores, los oncólogos, han buscado diferencias entre la célula sana y la célula cancerosa para buscar dianas específicas y poder reducir los efectos secundarios. Es lo que se llama terapias dirigidas, y hoy me gustaría contaros algunas de ellas y algunos de los tratamientos que se están aplicando. Las terapias dirigidas, como digo, buscan diferencias. ¿Qué diferencia hay entre una célula sana y una célula tumoral que podamos utilizar como diana? Pues, por ejemplo, hay células tumorales que lo que tienen es sobreexpresada una proteína. Esto significa que tienen más cantidad de esa proteína que una célula sana. Eso podría ser una diana. También hay células tumorales que lo que tienen es una proteína diferente y que no existe en las células sanas. Puede haber la misma proteína, pero con pequeñas modificaciones. Esa proteína en la célula tumoral puede estar mutada y esa mutación servirnos para utilizarlo como diana, o mutaciones en los genes. Esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, en las terapias hormonales. Las terapias hormonales, hay determinados tumores, como son tumores de cáncer de mama o cáncer de próstata. Algunos de ellos, su crecimiento depende de las hormonas.
Lo que se hace en ese caso es utilizar fármacos que van a suprimir la síntesis de esas hormonas, que se produzca esa hormona en el cuerpo, o van a alterar la función de esa hormona. Dentro de las terapias dirigidas también encontramos una que se está utilizando mucho, que es la inmunoterapia. Y hoy me gustaría explicarosla y explicaros algún ejemplo de cómo se utiliza la inmunoterapia. Consiste en utilizar el sistema inmunitario de la persona para atacar a las células tumorales. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace, para que todos lo entendamos, es entrenar de alguna manera nuestras defensas para que sean capaces de reconocer o sean capaces de atacar a las células tumorales. Voy a poner un ejemplo de inmunoterapia. Se podría sacar la sangre del paciente, una parte de la sangre, separar las defensas, los linfocitos, y esos linfocitos se podrían poner en contacto con proteínas, con llaves, para que lo entendamos, que están en la superficie de la célula tumoral. Al ponerse en contacto, vamos a hacer que esos linfocitos sean capaces de reconocer esas llaves de manera específica. Una vez que han sido entrenados, se vuelven a crecer en el laboratorio, y cuando tenemos una gran cantidad de los linfocitos entrenados, se ponen en el paciente, reconocen a la célula tumoral y o activan el sistema inmunitario para que ataque de manera efectiva, o bien destruyen a la célula tumoral. Esa sería una de las estrategias que se utilizan en inmunoterapia. Dentro de la inmunoterapia, un tratamiento que se utiliza mucho, que seguramente habéis escuchado porque se habla mucho en los medios de comunicación, son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína natural que ayuda al sistema inmunitario a reconocer a los agentes externos que causan enfermedad, como pueden ser los virus, las bacterias o las células tumorales, para activar el sistema inmunitario y que los ataquen y los destruyan. En el laboratorio podemos generar anticuerpos monoclonales, que serán anticuerpos similares a los que se producen de manera natural, y en ese caso podrían reconocer la célula tumoral, unirse a ella, destruirla, o podrían activar las alertas para que el sistema inmunitario venga y destruya la célula tumoral. O lo que también se utiliza, otra de las estrategias dentro de los anticuerpos monoclonales, es extraer la sangre del paciente, separar las defensas, que para que todos lo entendamos, las defensas son como la policía, y dentro de las defensas tenemos los cuerpos especiales, que son los que van a atacar directamente a las células tumorales y a matarlas, son las células T. Estas células T tienen mecanismos de activación y freno. Este freno es capaz de ser reconocido por la célula tumoral. Imaginaros que los linfocitos, que las defensas, los cuerpos especiales tienen un interruptor, pues la célula cancerosa es capaz de pulsar el interruptor, bloquearlo, y de esa forma conseguir que el sistema inmunitario no destruya la célula tumoral. Los anticuerpos monoclonales lo que van a hacer es bloquear ese interruptor, de tal forma que cuando llegue la célula tumoral no sea capaz de pararlo y la célula T sea capaz de destruir la célula tumoral. Estas son algunas de las estrategias que se utilizan en anticuerpos monoclonales. No me gustaría terminar sin hablar de lo que son una de las terapias que se está utilizando en la actualidad mucho y que está sonando mucho, es el tratamiento con células CAR-T. ¿En qué consiste la terapia CAR-T? La terapia CAR-T también es un tratamiento de inmunoterapia, porque utiliza el sistema inmunitario, las células inmunitarias, pero es una terapia génica, porque hay una modificación génica de los genes de las células del sistema inmunitario, y es una terapia celular. Lo que se hace con la terapia CAR-T, que fue aprobada en el 2017, es muy reciente, se aprobó en los Estados Unidos para la leucemia linfoblástica aguda de células sanguíneas, y se utiliza principalmente para cánceres de la sangre. Lo que se hace es se extrae sangre del paciente. Esa sangre del paciente se le separan las células T,
que, como he dicho, son los cuerpos especiales encargados de matar a las células tumorales. Se les va a introducir a través de un virus atenuado un gen, que ese gen lo que va a hacer es expresar una proteína, para que todos lo imaginemos, va a expresar como si fuesen cerraduras que van a ser reconocidas de manera específica por las llaves que se encuentran en la célula tumoral. Una vez que hemos conseguido tener la célula T modificada y con todas las cerraduras alrededor, lo que hacemos es crecerla en el laboratorio, volvérsela a poner al paciente y esas células van a ser capaces de buscar la llave específica que va a entrar en esa cerradura, consiguiendo de ese modo eliminar las células cancerosas. Esta es una de las terapias, como digo, que más se está utilizando y que está teniendo buenos resultados, sobre todo en cánceres que no responden a otro tipo de tratamientos. Como veis, hay muchos tratamientos que van desde los convencionales, desde la cirugía hasta la modificación de las células del sistema inmunitario, y todos estos tratamientos lo único que nos muestran es que la investigación sigue muy activa en búsqueda de tratamientos dirigidos, de tratamientos específicos, porque cada cáncer es específico, cada cáncer es único y abren una ventana de esperanza en esta lucha tan difícil contra esta enfermedad tan terrible como es el cáncer.